Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. El mundo de los sueños es extraño. Dentro de él pueden ocurrirnos las cosas más extrañas y abstractas o las más cotidianas y simples. Sin embargo, es algo maravilloso hasta que llegan las pesadillas. Pero aunque todo podría estar bien, porque somos conscientes de que aquello que vivimos en sueños no es nada real, a veces es difícil distinguir qué fue producto de nuestra imaginación y qué sucedió en realidad. En especial, cuando existe una criatura gris y tenebrosa que, aunque hubieras jurado que no era más que un sueño espantoso, resultado de una cena abundante, resulta que miles de personas alrededor del mundo saben de su existencia y comparten contigo sus horribles experiencias con el mismo ente. Es en ese momento donde estar despierto deja de sentirse como algo seguro. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos de la leyenda de Hatman. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sorbos de Suspenso Podcast, después de otro descanso improvisado. No son descansos, son brechas adultas que nos separan de nuestros hobbies. Ojalá fueran descansos. Sí. Pero pues no, realmente estamos intentando ser adultos funcionales, entonces pues perdón por dejarlos sin episodio estas últimas, que fueron 2 semanas, 3 semanas. Énfasis en el intentamos. Porque tampoco prometemos estar haciéndolo bien de este lado, pero pues sí, lo que se puede. Sí, perdón por dejarlo sin episodio. Vamos a tratar de tener como que el episodio listo para cada semana. El día de hoy que estamos grabando, vamos a grabar un par de episodios, entonces al menos las siguientes, bueno, esta semana y la que viene, tengan por seguro que van a tener su episodio. Y pues estamos intentando mantener nosotros nuestros días de grabación para aprovechar y grabar al menos 2 episodios, pues para tener como ese contenido asegurado para cada semana. Sí, pero también comprendan que pues estamos intentando ser adultos y que a veces no es fácil en esta época. Ya en Guadalajara ya es época de lluvias. También, aparte los Ubers están muy caros. Sí, también. De hecho, justo si un día empezara a llover mientras grabamos, también eso se complicaría mucho porque generalmente llueve algo violentamente aquí en Guadalajara. Entonces, pues también sería complicado para el audio, aunque pues pero se que va no a intentar, pase. se va a intentar. Nunca duden eso. Y bueno, el día de hoy les traemos un episodio paranormal porque estamos haciendo cuentas y no tenemos muchos episodios de temas de este tipo. También tengan en cuenta que hablar de temas paranormales es un poquito complicado porque no hay tanta información, mucha de la información se desmiente luego, y eso quita la ilusión. O pues no es como el true crime que ya tiene seguro lo que pasó, que hay reportes policiales, que salieron noticias, sino que aquí hay muchos de me dijeron que pasó. Sí, o relatos de la persona. O a veces te cuentas historias que, o sea, las lees y se leen súper interesantes y todo, pero pues no se leen nada creíbles. Y generalmente yo tengo mucho problema con las cosas paranormales, ya creo que ya lo he mencionado antes. Es muy escéptico. Entonces, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo. La mayoría de este tipo de casos los hace Ivette, entonces, pues por eso mismo, supongo. Si tienen alguna sugerencia, pues por favor déjenosla si conocen algún caso. Sobre todo que esté pues larguito, que nos permita hacer un episodio completo, porque eso es otra bronca, o sea, los sobrenaturales usualmente son muy cortos. Sí, o sea, existen pues muchas leyendas, pero sí generalmente son muy cortas. Así que si tienen una sugerencia de un tema que digan, oigan, que no involucre a los Warren, ya estamos muy decepcionados de los Warren, pues adelante, nos encantaría investigar y leer un poquito más sobrenatural. Sí, y bueno, pues ya saben, igual vamos a traer pues los casos de true crime, de esos pues para la mala suerte de la humanidad abundan. Pero pues bueno, de true crime pues no hay mucho problema. Igual ya saben, pues mándenos sus sugerencias, que de hecho tenemos creo que varias, que justo ahora recuerdo que sí tenemos algunas sugerencias y no las hemos no hemos investigado todavía esos casos, pero les prometemos que pronto vamos a empezar a
hacer episodios de casos que sí nos han sugerido, porque recuerdo que sí hay algunos. Sí. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Las personas sombra, o Shadow People en inglés, es un fenómeno sobrenatural reportado por decenas de individuos alrededor del mundo. Los relatos revelan que estas siluetas humanoides negras no tienen ojos o boca, aunque a veces se reporta que poseen ojos rojos o amarillos, dependiendo de quién contó la historia. Un artículo publicado hace unos años enfatiza que son generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional, como una sombra vaporosa o distorsionada, y su movimiento a veces se reporta como muy rápido y sin orden o tembloroso, en el sentido de que primero parecen moverse como un fluido y rápidamente se trasladan a otra parte. Las apariciones oscuras que se revelan mientras duermes son lo suficientemente aterradoras, pero entre todos los entes sombra que te visitan por la noche, el hombre del sombrero puede ser el más espeluznante. Se ha descubierto que hay diferentes clases de personas de la sombra, y este aterrador hombre del sombrero se encuentra entre ellas. Ha sido visto en todo el mundo, y según las personas que han compartido sus historias, el hombre del sombrero aparentemente ha existido por un buen tiempo. El hombre del sombrero, o Hatman, es una terrorífica entidad sobrenatural que algunos clasifican como una entidad demoníaca, otros como un espíritu desencarnado y otros como un visitante de otra dimensión. ¿Podemos insertar aquí el sonido de los archivos secretos X? Me da mucha risa ese sonido. Perdón por cortar el ambiente. Según todos los que lo han visto, el hombre del sombrero aparece como una figura completamente oscura como otras personas de las sombras. La diferencia obvia es que Hatman usa un sombrero parecido a un sombrero de copa en algunos avistamientos o como un sombrero de fieltro en otros. Si bien muchas personas no pueden distinguir lo que está usando, algunos informan haber visto ropa pasada de moda, una gabardina larga o una capa, y siempre parece tener al menos 6 pies de altura. ¿Sabes qué se me vino a la mente? Como Jack el Destripador. Ah, o sea, sí. el dato de la vestimenta. Con su sombrero de copa y su Ajá. Nueva teoría. Es el espíritu de Jack. De Jack el Destripador, oye, sí. La cara del hombre del sombrero también suele ser indistinguible, pero muchos de los que ha visitado, afirman que tiene ojos rojos y brillantes. También ha habido informes de que Hatman lleva un reloj de oro sujeto por una cadena a su cinturón y que ocasionalmente lo mira. Es un hombre elegante. Y ocupado aparentemente. Tiene agenda llena. Apúrate, tengo que ir a asustar a más personas. Las personas que afirman que el hombre del sombrero los ha atacado cuentan historias sobre cómo los asaltaron o los ahogaron y han experimentado ardor en el pecho u hormigueo en el cuero cabelludo. Se dice que la gente de las sombras a menudo hace esto. El hombre del sombrero también está feliz con solo mirar. También tiende a quedarse más tiempo que la mayoría de las personas de las sombras y ha sido visto mirando a la gente en el espejo, inclinándose sobre ellos mientras duermen o simplemente pasando el rato en la esquina con una sonrisa espeluznante en su rostro. Quizá no atacar a una persona y simplemente observar desde lo lejos es mucho más aterrador, especialmente porque muchas personas insisten en que Hatman tiene una forma sólida, a diferencia de otras personas sombra, y mientras que la Shadow People tiende a desaparecer cuando es momento de irse, se ha visto a Hatman flotando sobre el suelo alejándose. Bueno, no sé si empezar a hablar de esto ahora o más adelante. No sé, es que yo no sé cómo va el guión. Sí, ese lo hice yo. Ajá, pero como para empezar a hablar de cosas que creas que te hayan pasado o algo así. No sé si esperar hasta más adelante. Espera. Ok. Ok. En muchos casos, el hombre del sombrero parece estar merodeando por áreas donde ocurren emociones negativas.
como hogares que han experimentado abuso doméstico, peleas o miembros de la familia deprimidos. Ya valió. Todo México. Ya estaré esperando a Hatman esta noche. Todas estas generaciones. Algunas personas creen que el hombre del sombrero es un demonio enviado para llevar al infierno a los que están a punto de morir. Otros piensan que es simplemente demoníaco. Las personas generalmente pueden sentir cuando están siendo observadas, y una mirada del hombre del sombrero no es una excepción. Muchos también han notado una energía muy oscura emitida por él, y dijeron que inmediatamente supieron que era extremadamente malvado y muy probablemente quería matarlos. Algunos tienen la sensación de que el hombre del sombrero está disfrutando de su miedo y en realidad se está alimentando de él. Sin embargo, es posible que, dado que las personas que son testigos de Hatman generalmente ya se encuentran en un estado de miedo, enojo u otro estado de carga emocional gracias a cualquier cosa negativa que esté sucediendo en su vida, asocian a Hatman con sus sentimientos negativos. Debido a que aparece en tantas situaciones diferentes y ocasionalmente a varias personas de la misma familia, no hay realmente una explicación clara de si es realmente malvado y por qué se aparece a tanta gente. Aunque el hombre del sombrero aparentemente puede aparecer en cualquier momento del día, en cualquier lugar, muchos de los encuentros que las personas relatan han tenido lugar en los dormitorios, con una gran cantidad de avistamientos en sótanos. Porque este caso no está del todo claro, pero dado que muchos sótanos son oscuros y dan miedo para empezar, tiene sentido. Teniendo en cuenta que muchos encuentros con el hombre del sombrero tienden lugar cuando la persona visitada está a punto de irse a dormir, acaba de despertarse o ya está dormido. Que el hombre del sombrero aparezca en un dormitorio también tiene mucho sentido. De hecho, muchos lo asocian a lo que es la parálisis del sueño. Y pues obviamente pues tiene sentido, ¿no? Es un momento en donde tu cerebro empieza a tener alucinaciones. Es algo como un síntoma claro de este fenómeno. Pero lo curioso del hombre del sombrero es que a mucha gente se le ha aparecido de día estando despiertos. Y que incluso, me imagino también que lo más raro es cuando a gente que no conoce o sea, como esta leyenda, creo que en algún momento mencionamos algo similar, que si por ejemplo a alguien le pasa después de este momento, sí, o sea, como que te predispones a que te va a pasar. Pero lo extraño es que creo que sí hay como que casos que hasta tiempo después la gente se da cuenta que veían una figura similar antes de conocer como que esta leyenda, por decirlo de cierta forma, del hombre del sombrero. Por cierto, acaba de entrar mi gatita Lucy y creo que se escuchó. Entonces, ignoren a la gata. Ajá. O bueno, o imaginen que lo saludo. O si escuchan que decimos ¡ay! Es porque es medio salvaje y le gusta morder. Sí, también. Muchos testigos conocieron al hombre del sombrero cuando eran niños y se guardaron las historias para sí mismos durante muchos años, ya sea porque no querían que se les considerara locos o porque ellos mismos no creían racionalmente la historia. El impacto social que ha tenido este ente en los años recientes ha generado que aparezca en diversos medios de entretenimiento y que las personas al reconocer al extraño sujeto cuenten sus historias en internet sobre las ocasiones en que tuvieron el infortunio de toparse con él. Un foro en Reddit colecciona estas anécdotas macabras y hoy te traemos algunas de ellas. Ah, qué chido, no sabía que esto iba a estar en el guión. Sí, de hecho, no sé si dejárselos en la descripción del video, pero hay un foro entero en Reddit, de verdad es infinito. Pueden pasar todo el día leyendo historias de gente que jura haberse topado con Hatman. Y de hecho también, como mencioné, también ya es parte de la cultura popular. Para los que vieron El Conjuro 2 se hace una mención a él, solo que obviamente muchísimo más exagerado. Uh-huh. Y también en la serie que nunca me voy a cansar de recomendar, la de The Haunting of Hill House, el hermano menor es perseguido por Hatman. Ya no me acuerdo. Ay, es súper aterrador. Me encanta. De hecho tengo que volver a ver Hill House, o al menos ver un resumen, porque también de que hay como que pues las apariciones de los fantasmas en momentos en los que no te das cuenta, ¿no? Hasta que te dicen como, es que en este momento se veía tal fantasma, se veían todos estos fantasmas y nunca te diste cuenta hasta el final de la serie o hasta que la vuelves a ver. Es una serie muy buena, de sí, verdad. muy muy recomendada. Véanla, está en Netflix. También está la segunda temporada de La Maldición de Bly Manor, que esa la acabo de ver yo hace como un mes, como 3 semanas, no sé, y le platiqué a Ivette. Ella la vio casi desde que se estrenó y me dice, ay, el final es
depresivo. Sí, Es sí. una serie... La primera temporada es mucho más macabra que la segunda, pero en lo personal la segunda creo que tiene una historia mejor. Es una historia mucho más compleja y está llena como de detallitos. Y el final... Sí, el final está bien horrible. O sea, en el buen sentido. Sí, vayan a ver Es muy buena. La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor. Son muy, muy, muy buenas. Vamos entonces a continuar a empezar con las historias de este foro de Reddit. La primera se llama Mi relación con el hombre del sombrero. Este es por el usuario o usuaria, no sé, Jumpy-Bobcat7401 y fue publicado el 9 de junio del 2021, hace pues que como un mes, muy poquito menos de un mes. Y bueno, dice: creo que mi primer encuentro con él fue a la edad de 9 años. Recuerdo entrar a mi habitación, encender la luz y verlo en la esquina de mi habitación como si me estuviera mirando. Salí de espaldas y él se había ido cuando volví a la habitación momentos después. A partir de entonces, lo veía periódicamente en los rincones de las habitaciones oscuras y veía figuras negras moverse en una habitación con poca luz. En mi primer año de la escuela secundaria, nos mudamos a una nueva casa que estuvo abandonada durante algunos años, después de que el dueño anterior muriera y entrara en ejecución hipotecaria por parte del banco. Mi papá y yo nos mudamos primero antes que el resto de la familia. Yo estaba en el sótano y él en el último piso. Aquí es cuando los avistamientos realmente comenzaron a suceder mucho. Lo vi por primera vez en la esquina de mi puerta después de que llegué a casa de la escuela y encendí la luz. A menudo me sentía como si me observaran y me ponía la piel de gallina, y escalofríos en momentos aleatorios cuando estaba en mi casa. Recuerdo tener la puerta cerrada y de ver la silueta de los pies de alguien caminar, visible debajo de la rendija. Nunca me asusté demasiado cuando esto sucedía hasta un incidente. Estaba jugando en el Xbox y estaba sentado con la puerta de mi habitación frente a mí. Estaba cerrada, pero comenzó a abrirse de repente, y mientras se abría, reveló más de él, el hombre del sombrero. Lo miré fijamente, por lo que se sintió como una eternidad en estado de shock, con escalofríos corriendo por mi columna vertebral. Fácilmente, era de mi altura, más de 6 pies. Completamente negro, pero tenía como un viejo bombín victoriano. Sus ojos no estaban rojos como el encuentro de otras personas con él, eran blancos, de un color blanco brillante. Después de eso, dejé de verlo por un tiempo. Algunas noches siento su presencia y siento como cuando me observan. Eso es lo aterrador del hombre del sombrero. Aparece de día y muchas de las personas que dicen haberse encontrado con las gente sombra o con las shadow people dicen que son como que súper fortuitas, ¿no? Como que de repente los ven de reojo, voltean y se van corriendo. Pero el hombre del sombrero no. Él se queda y se te queda viendo. Y a veces inclusive hay personas que dicen que se les acerca o que lo ven así como que alejarse súper tétricamente. Eso es lo que se me hace a mí como que aterrador de este ente. Sí, de hecho lo que yo iba a mencionar hace rato no es como que particularmente yo tengo una historia, más bien a lo que me refería hace un rato de si vamos a hablar de como de tipo de casos, de cosas que nos hubieran sucedido o algo así. No es que me haya sucedido a mí nada en particular, pero este tipo de descripciones, o sea, si te pones a pensarlas como que si de verdad te pasaran a ti, o si te pones, o sea, si te metes en el relato de la persona como de entré a la habitación y vi tal, sí son muy terroríficas. O sea, a pesar de que, pues sabes que en teoría no les está causando, al menos en los que hemos escuchado hasta ahora, bueno, solo una y en general los datos generales, no es como que te cause algún tipo de daño, ¿no? O sea, como que simplemente esté ahí. Sí, pero ese es el problema, o sea, está ahí, no sabes qué va a hacer o cuáles son sus intenciones. Y pues sí, o sea, que te miren es incómodo. Sí, de hecho, creo que ya lo había comentado en algún otro episodio, que no sé si han visto videos, pues ya saben, ¿no? Los típicos videos de terror donde pues están grabando y de repente se ve algo. A mí algunos que me causan mucho conflicto, que sí me hacen sentir muy, muy, muy incómodo, son en los que se ve como alguien se asoma y se asoma de algún lugar, sea de la orilla de la cama, de una puerta, de donde sea, y se quitan, o sea, y de repente se vuelven a esconder. Y es como, no sé, esos me dan mucho, es que sí, supongo que sí es miedo, no sé. Sí,
Y no sé por qué, creo que sí lo han mencionado ya en otro episodio, que incluso hay una leyenda también, que creo que ya está desmentida, pues ustedes saben, como todo en internet, del Chavo del Ocho, que había del merodeador, y hay un clip así donde recuerdan el escenario pues principal de la vecindad, donde está el barril y demás, que está el pasillo hacia el otro patio, y se ve que se asoma alguien y pues luego se vuelve a ocultar. Y creo que también hay uno donde se abre la ventana creo que de la casa de Don Ramón también. Y sí, por ejemplo, cuando vi ese clip sí me hizo sentir escalofríos. Ese tipo de cosas no sé por qué a mí sí me dan como miedo. Entonces ten cuidado de que no te salga Hatman en la noche. No creo. La siguiente historia se titula ¿Podría el hombre del sombrero maldecirte? Y fue escrito por Subway Series el 29 de mayo del 2021. Hola, intentaré ser breve y claro. Probablemente lo vi hace 7 años en mi habitación infantil. Estaba completamente despierto. Me di la vuelta y lo vi en la puerta. Mi corazón entró en mis entrañas y pensé que me iba a matar, llevar o lo que sea. Comenzó a caminar hacia mí y lentamente se quitó el sombrero. Parecía que estaba abriendo su trinchera. Pude gritar ayuda tan fuerte como pude y él literalmente flotó por la ventana justo cuando entró mi hermana, obviamente preocupada. Siento que si trato de marcar cuándo comenzó mi depresión maníaca severa, es por ahí. Obviamente no creo que sea una maldición como en las películas al estilo de la Perla Negra, pero algo al respecto me hace sentir como si estuviera maldito con un poco de oscuridad y estoy completamente listo para sacarlo si es que esto tiene sentido. Tampoco tenía idea de que este tipo era algo que otras personas veían hasta años después. Fíjate que hace rato también que estamos leyendo como los datos generales, se me hace muy curioso y se me hace como fascinante esta forma de poder como relacionarlo con sentimientos negativos en general que pasan en algún lugar, porque creo que también he leído, visto en algún momento que sí, o sea, como que pues en mi familia se aparecía el hombre del sombrero o alguna shadow people, pues cuando estábamos mal económicamente o que mis papás se acababan de divorciar y nos fuimos a vivir mis hermanos y yo pues con mi mamá a un departamento, pero en el departamento se aparecía, no sé, o sea, como que relacionarlo a este tipo de cosas negativas se me hace como muy interesante, porque creo que es como que darle una forma a la depresión, como también se mencionaba hace rato, o a otra serie de sentimientos negativos. Es una forma de verlo. También está la forma sobrenatural porque, o sea, a donde yo tengo entendido, los demonólogos y los que se dedican a como que a ver espíritus y todo eso, suelen decir se dedican a ver espíritus. Bueno, hay personas que sí se dedican, o sea, que lo tienen el poder. Ajá. Se dedican a ir con las personas a ciertos lugares, a hablar o a traducir lo que les están queriendo decir. Sí. A eso me refiero. Sí, se dedican a ver. Bueno, y esas personas suelen decir que esas entidades se tienden a acercar a las personas que tienen problemas porque son más vulnerables. Entonces, en caso de que tengan alguna intención negativa, pues saben que esas personas le van a abrir como que la puerta más fácilmente. Entonces, pues sí digamos que todo esto está relacionado. Tiene como sentido de alguna forma, ajá, ¿no? O también cuando son cosas como que energía negativa, tal, ¿no? Pues también podría ser perfectamente una representación humanoide de energía muy negativa. Y bueno, el que sigue se llama Mi experiencia con Hatman, que pues suena igual que el que leí hace Por eso rato. Les digo, todos los títulos son idénticos, no tienen mucha imaginación. Ese fue escrito por el usuario ¿qué? Nadech, no sé. Ajá. Pero bueno, es del mayo de 2021 también. Tenía 18 o 19 años cuando tuve mi experiencia con Hatman. Me estaba recuperando de la gripe y dormía abajo en la sala de estar. Me desperté en medio de la noche y vi una figura en la sombra y vi una sombra sentada frente a mí, solo mirándome. Era una sombra negra sólida, sin rasgos distinguibles. Sin embargo, pude distinguir que llevaban sombrero de copa, abrigo, y su constitución era alta y ancha. Al principio, mi cerebro seguía intentando ponerle rostro a la sombra. Mi cerebro sería como, es solo eso, inserta el nombre del padrastro.
Y luego sería, en realidad no, es solo inserta el nombre de un compañero de trabajo. Y seguía recorriendo los diferentes hombres que tuve en mi vida tratando de hacer sentido esta presencia. De repente, mi pecho se tensó y estaba luchando por respirar. Seguí respirando con dificultad y tosiendo, y finalmente me quedé dormido por el agotamiento de la tos, diagonal respiración, con un silbido. Cuando me desperté en la mañana siguiente, se lo conté a mi familia, pero lo atribuimos a que estaba enfermo y a la medicina que tomaba. No fue hasta unos años después, cuando estaba hablando de ello con amigos. Lo buscamos en Google y nos dimos cuenta de que había personas en todo el mundo que compartían experiencias similares que me dejaban boquiabierto. La cuestión es que no recuerdo haber tenido miedo. En general es como similar el hombre que se aparece en tus sueños. O sea, Sí. desde hace rato sí hay como que cosas similares. Pero lo que hace muy interesante a todos estos casos es que parecen ser, entre comillas, casos aislados, digamos, pero después te das cuenta que mucha gente ha pasado por experiencias similares y es cuando se pone más raro todavía. A mí lo que me parece súper raro y curioso de esto es que, o sea, la gente sombra, pues sí, o sea, son sombras que se mueven y todo eso, creo que a todos nos ha pasado. Y que puede atribuirse a muchísimas cosas, o sea, tanto a la imaginación, como que alguien pasó afuera de tu ventana y lo que viste fue la sombra y cosas así. Pero algo tan específico como una persona con sombrero de copa, abrigo, que miraba un reloj, ya es... O sea, no es tan repetido, sobre todo en esta época, ya nadie usa sombreros de copa. Para empezar, ¿no? O sea, desde ahí ya sabemos Sí. que algo ya no es... Normal. Ajá. O sea, sí. Ya no es común, pues. Sí. Ajá, sí, exacto, que no debería ser común como aparentemente lo es. Pero una descripción tan específica es lo raro aquí. Y la que sigue dice hombre del sombrero. Súper creativo, Para se los dije. Para sorpresa de todos nosotros. Es escrito por el usuario Nick00334 en abril del 2021. Cuando tenía alrededor de 6 años, mi madre cuidaba de un anciano de unos 90 años en su casa. Solía llevarme con ella durante los turnos de noche, y recuerdo que me despertaba en medio de la noche, probablemente alrededor de las 2 o 3 de la mañana, y caminaba hacia la cocina para tomar un vaso de agua. La única luz encendida en la casa era la que estaba sobre la estufa, pero mientras caminaba hacia la cocina, vi una sombra con ojos rojos brillantes que parecía que llevaba un atuendo de la era de la prohibición con un sombrero de copa y un maletín. Una vez que ambos nos reconocemos, solo recuerdo que me guiñó un ojo inclinando la cabeza hacia abajo mientras sostenía su sombrero, y luego caminaba lentamente a través de la pared. No pensé mucho en eso durante el resto de la noche, hasta los próximos días, hasta el punto en que no me gustó estar en esa casa después del anochecer. Me olvidé por completo de todo el incidente, hasta que lo recuerdo mientras estaba en la escuela secundaria. Después de ese incidente, el hombre del que estaba cuidando mi madre murió, al menos un mes o 2 después. Se preguntaba, ¿la mayoría de la gente ve esto antes de que alguien muera o no? Bueno, ahí creo que me preguntaba. Ahí dispensan un poquito los errores. Son historias escritas por personas random en internet y, pues traducidas. En inglés. Ajá. Entonces hay algunos detalles ahí, pero pues se entiende. Qué miedo. Resumen. Me recordó una pesadilla que llegué a tener alguna vez. Adelante. O sea, solo por lo de que se desaparecía en la pared o algo así. En casa de mis abuelos, creo que sí había comentado también alguna vez, pero es como que entras a la casa y está como que el pasillo principal, y luego del lado, o sea, es un pasillo largo que es como todo el largo de la casa. O sea, entras y ese pasillo llega... Es estructura de casita vieja. Ah, sí, ajá, y de Guadalajara, o sea, sobre todo. Y casa pequeña, o sea, en teoría, porque tampoco es una casa muy grande. El pasillo pues da hasta el fondo, que es la cocina, y tal cual es el largo que tiene la casa. Entonces, lo primero que está del lado izquierdo es un pequeño local, luego está la sala, y de la sala sigue un cuarto, una recámara, y luego está el baño. Pero desde la sala al cuarto y al baño también sigue siendo un solo pasillo. O sea, no es como que sean 3 puertas distintas, sino que es una puerta y una te lleva a la otra y la otra a la otra. No sé si Creo te que explico, sí. Pero bueno.
El punto es que pues hay una ventana de la recámara al pasillo. Y de niño, creo que fue por haber escuchado algún tipo de leyenda o algo así, que alguna vez mis tías o no sé quién empezó a platicar de esta típica leyenda de que se te aparece algo y te dice que hay un tesoro escondido en cierto lugar de la casa, ¿no? Y creo que creo que un fantasma que se aparecía y siempre se desaparecía en el mismo lugar, y después llegaba alguien, desenterraba ahí y encontraba, o si no eran los huesos del cadáver, era dinero o algo así, no sé. El punto es que llegué a tener yo pesadillas en las que había algo que caminaba por el pasillo y se desaparecía en la cocina, o al revés, que yo iba caminando por el pasillo y si volteaba a la ventana que da a la recámara veía pues algo feo. O sea, no me acuerdo exactamente qué era lo que me daba miedo, pero pues era algún tipo de fantasma o algo así. O sea, ahora intento recordarlo y se me viene a la mente una imagen, pero no estoy seguro de que realmente eso era lo que me daba miedo de niño. Creo que esa imagen que está como sobrepuesta en ese recuerdo, pero lo que se me viene a la mente ahora es como un tipo de calavera con capucha o algo similar. ¡Qué loco! Pero se me hace interesante que creo que también generalmente te pasa que hay cosas así que te daban miedo de niño así y ya no las recuerdas hasta que escuchando algo similar como que te viene otra vez se a la mente. Desbloquea el recuerdo. Ajá, como de, es cierto, yo tengo un trauma, gracias, maldita sea. La siguiente historia lleva por título Hatman me llevó a tener sueños lúcidos y una lección de vida de la que no me di cuenta hasta que fui mayor. En compensación a todos los títulos anteriores, este vale como por 4. Fue escrita por el usuario Mokjong el 1 de junio. Aproximadamente desde las 4 hasta los 8 o 9 años solía tener un sueño repetido en el que parecía un hombre con sombrero. Él nunca corría detrás de mí, solo caminaba o simplemente estaba parado en algún lugar. Huía solo para darme la vuelta y donde quiera que fuera, él estaba ahí de nuevo. No sé cuándo empecé a hacerlo, pero puedo recordar que en algún momento, cuando aparecía el hombre del sombrero, cerraba los ojos en el sueño y trataba de despertar. Comencé con éxito a hacer esto, y cada vez que un sueño se iba al sur y él aparecía, subconscientemente sabía que era un sueño y cerraba los ojos y deseaba despertar. La última vez que vi al hombre estaba soñando que estaba caminando por la calle. Solía caminar a casa desde la escuela todos los días. Apareció detrás de mí y de alguna manera tuve el coraje de no correr. En cambio supe que era un sueño y caminé hacia él, y cuando estuve al alcance de mi brazo me desperté. Fue la última vez que lo vi en un sueño. En los primeros días había una increíble sensación de dolor en el aire una vez que aparecía. Algo que luego experimentaría en mi adolescencia, cuando tuve la primer parálisis de sueño. He sentido una fuerte presencia mientras tenía parálisis de sueño cuando era adulto, pero en realidad nunca volví a ver una entidad o al hombre del sombrero. Miro hacia atrás ahora y es interesante que siempre estuve oyendo de él, pero tan pronto como lo enfrenté esa vez, desapareció. Creo que fue una especie de manifestación de mis propios miedos de los que nunca podría escapar hasta que me di la vuelta y me ocupé de ellos. En realidad, Hatman nunca me lastimó de ninguna manera en ningún sueño. Solo estaba asustado de su apariencia. Yo llegué a poder hacer eso de despertarme cuando ya no quería estar en un sueño. Yo no puedo. Yo creo que ahora ya me cuesta un poco más de trabajo porque generalmente ya no me doy cuenta tan fácil cuando estoy soñando, o siento que ya olvido muy fácil mis sueños. Pero sí, durante un tiempo tuve como que podía hacer eso, o sea, tal cual de cerrar los ojos y querer despertar y despertar. Quiero esa habilidad. A mí actualmente siento que lo que me cuesta más trabajo es cuando me doy cuenta de un sueño, o sea, intentar que sea un sueño lúcido, pero me cuesta más trabajo porque me despierto fácil. O sea, cuando me doy cuenta que estoy soñando me despierto muy, muy fácil. Yo quiero esa habilidad. Yo nunca he podido. Yo simplemente despierto y es como de, se acabó. Era un sueño. Bueno. Estoy vivo, maldita sea. Chingada. Sí, justamente. El que sigue tiene un título que me dio risa, perdón. ¿Por qué te da risa, loco?
No sé, creo que nadie más le va a dar risa. A ver, es que se llama Hatman empujó a mi hija por las escaleras. ¿Dónde está lo gracioso, maldito psicópata? No sé por qué me dio risa. Perdón. El usuario que escribió esto se llama Positive for Ghost Rider hace 10 meses. He lidiado con lo paranormal toda mi vida, pero en su mayor parte solo puedo escuchar y sentir espíritus. Recientemente conocí a mi papá después de 34 años, y él vive en una pequeña ciudad muy vieja en Maryland. Su casa tiene 120 años, y la primera vez que vine de visita verifiqué toda la energía en todas las habitaciones de la casa, y no sentí nada negativo. Vine hace 2 semanas para escapar del semillero de COVID que es Atlanta. La primera noche había un hombre muy alto y muy distinto que me despertó de mi sueño en una orden. Llevaba un sombrero de ala estilo años 40 y era todo negro, lo que pude distinguir a pesar de que la habitación estaba oscura. Fue lo que alcancé a distinguir a pesar de que la habitación estaba oscura. Tenía una voz profunda y no recuerdo lo que dijo, pero me levanté para caminar hacia la puerta y hacer lo que me pidió, antes de darme cuenta de que no era humano ni mi papá. Me volví hacia él y me acosté rápidamente en la cama y abracé a mi hija de 2 años. No sentía el miedo paralizante que solía sentir cuando era niño, cuando los espíritus llegaban a mi habitación, pero era inquietante. Le pregunté a mi papá al día siguiente y me dijo que la única actividad de la que había oído hablar es un hombre con un sombrero de ala estilo años 40 sentado al pie de la cama mirando a su ex esposa. Mi hija ha estado diciendo, vete, hombre del sombrero, cuando ella se para en la parte superior de las escaleras, justo afuera de la habitación en la que dormimos. Le dije varias veces que tenía que irse y desde entonces solo escuché pasos en las escaleras una vez, pero no lo he visto. Hay una puerta para bebés muy segura que bloquea las escaleras. Ayer, ambos entramos en nuestra habitación para que me cambiara. Escuché a mi hija gritar, ¡vamos, Hatman! Y luego la puerta del bebé y mi hija cayendo por las escaleras. Reviso la puerta para bebés varias veces al día y no usamos esas escaleras. No están alfombradas y son extremadamente empinadas. ¿Alguien tiene una experiencia similar? ¿O sugerencias para deshacerse de él? Nunca sentí miedo cuando mi hija se cayó por las escaleras. Nunca sentí miedo cuando... Hasta que mi hija se cayó por las escaleras, ¿no? Lastimarme es una cosa, pero mi hija ya es una diferente. Esta es una de las pocas donde ya hubo algo físico. Un daño. Ajá. Y sobre todo con una... Pues ya ven que dicen que los niños, como son criaturas inocentes, tienen esta habilidad de ver cosas que los adultos ya no. Entonces... Y aparte, es lo que les digo, o sea, es algo demasiado específico. O sea, no es como que vi un señor, vi una sombra, vi una bestia sin figura. No, ven a un hombre con sombrero. Y la niña lo estaba viendo. Así como mencionó el señor que también lo había visto su ex esposa. Sí, que era algo... Pues sí, que ya habían visto antes específicamente con eso, ¿no? No tendrá una cabeza más bien con una forma extraña que parece un sombrero. No, porque a veces se quita. A veces se quita sí. el sombrero, es cierto. Son todas las historias que les traje esta ocasión, pero insisto, o sea, en Reddit hay cientos y todos los días hay nuevas. Pues estas son muy, muy recientes. Ajá. Estas, pues sí, o sea, son las más recientes, las que encontré más interesantes, pero de verdad, hay infinidad. Y bueno, estas son en específico del hombre del sombrero, pero pues ya saben, o sea, está en general lo de la... ¿Gente sombra? La gente sombra. Shadow people. Ajá, que ya hay... También seguramente ya lo han de haber escuchado alguna vez. Creo que Dross tiene también un video hablando de esto. Y también sería interesante que si ustedes han tenido alguna experiencia similar, ya sea como con el hombre del sombrero en específico o con gente sombra, estaría interesante que nos la mandaran para hacer un episodio de puras historias. Seguramente, así como estaba este foro de Reddit, debe haber más con historias en general de gente sombra, debe haber muchísimas. Y de esta también, de esa sí, creo que sí podría decir que sí tengo como una experiencia similar, que también ya le he contado en otras ocasiones. Ni pedo, otra vez. Y que no importa que se los voy a contar otra vez.
Que obviamente pues yo atribuyo a que pues simplemente era de noche, estaba medio dormido y ya, o sea, no, nada más que eso. Pero está interesante. Bueno, no sé, yo tendría unos 6 años, yo creo, 7 años. Y en ese tiempo mi familia, o sea, solo éramos mi hermano, mis papás y yo, pero vivíamos en casa de mis abuelos y dormíamos en un cuarto, pues en el segundo piso era un cuarto pequeño, como de... O sea, no sé como que en medidas cómo decirlo, pero el cuarto digamos que tenía una parte que estaba como un poquito elevada, o sea, digamos que había un escalón en esa parte del cuarto y allí estaba una cama, que era la cama de mis papás, y en la otra parte del cuarto había una litera que era donde dormíamos mi hermano y yo. O no sé si en ese tiempo se me hace que era como que una cama similar, o digo una cama simple, porque yo recuerdo estar pues en la parte de abajo y tiempo después en la litera yo dormía en la parte de arriba, entonces supongo que ahí todavía no teníamos la litera, era una cama normal. El punto es que había una pequeña ventana, o sea, de verdad una ventana muy pequeña, que pues cuando hacía calor pues dormíamos con esa ventana abierta, había una tela de malla, pues esas para que no se metieran zancudos o bichos. Y pues entraba un poco de luz por ahí, pues de la luna, supongo, porque pues no había como que luz en esa parte de afuera, porque esa ventanita daba directo al patio, que es un patio muy pequeño y donde están las escaleras. El punto es que pues entraba muy poca luz y yo recuerdo despertar y ver a mi mamá sentada en esa parte de donde entra un poquito de luz en la ventana. Y yo recuerdo ver, o sea, la figura de mi mamá sentada ahí. No sé por qué y no sé cuál fue mi lógica de que, pues sí, está ahí sentado. Porque pues sí, ¿por qué no? En medio de la noche, pues, ¿qué tiene de raro, no? Y, o sea, de verdad es que no... Supongo que por las dimensiones, pues obviamente yo tenía 7 años y era pues más pequeño, ¿no? Porque recuerdo, o sea, que era una distancia en la que yo distinguía que estaba mi mamá e incluso distinguía el movimiento de su mano diciéndome que fuera hacia ella, o sea, que me acercara a ella. Entonces recuerdo levantarme de la cama, caminar, o sea, y es que de verdad era un cuarto muy pequeño, o sea, lo recuerdo y según yo ese caminar deberían ser unos 4 o 5 pasos, no sé, o sea, porque era muy muy pequeño. Y me acerqué y no había nada, o sea, eran... Bueno, teníamos como que bolsas negras, como de basura, creo que ahí tenemos lleno de ropa. Entonces me acerco y pues, veo que no hay nada, o sea, simplemente estaban como que las bolsas ahí. Entonces pues obviamente me regreso corriendo y me subo a la cama, ¿no? Y ya. A taparte con la super sábana. Sí, espero que no hiciera mucho calor. Pero sí, o sea, eso es como... Pues al final era pues un tipo de sombra lo que vi, pero lo que recuerdo que se me hace muy curioso es que distinguía como de si es, o sea, si es mamá, si es una persona, o sea, si es lo que está ahí. Pero yo incluso recuerdo ver como que ese movimiento con la mano de decirme como de sí, o sea, ven, acércate. Ay, qué miedo. Y me acerqué y pues no había nada. Conclusión, si su mamá les dice de que vayan, no vayan. No vaya siendo. Aunque les diga que no les va a hacer nada. Sobre todo si les dice que no les va a hacer nada. Ahí es cuando menos tienen que acercarse. Y sí, creo que esa es la única experiencia que he tenido así como medio rara. Que les digo, o sea, yo en general pues lo atribuyo a que pues simplemente pues estaba medio dormido y pues ya saben. Era de noche, sí. Ajá, el juego de luces y sombras con los ojos, pues ya saben. Pues esperemos. Y si no, pues qué chido. Igual nunca me pasó nada. ¿Tú no tienes ninguna experiencia así similar o algo parecido? No. Con gente sombra no. O con sombras en general. Siempre cuando era niña veía un hombre en mi ventana. Y yo dormía en el segundo piso. Qué miedo. Sí, pero nunca pasó nada. Simplemente me daba miedo y ya. Y no dormía. Sí, eso sí da más miedo. Sobre todo eso, pues que es un segundo piso. O sea, que sabes que, sí. Que aunque sea... Que digo, también debería darte miedo si hay una persona en tu ventana, ¿no? Sí. Pero cuando estás en un segundo piso es que además de que es una persona que no debería estar ahí. Porque pues, o sea... ¿Qué te pasa, maldito enfermo? O sea, aparte es una persona que ni siquiera debería poder estar ahí porque es un segundo piso. Que es que, o sea, la casa de mi abuela estaba un poquito... Yo vivía con mi abuela, entonces se cuenta que era una casa un poquito... No es enorme, pero sí estaba grandecilla. Y mi cuarto estaba hasta el fondo, subiendo las escaleras en el patio. Y había un pasillo súper delgadito que siempre me asustó, porque siempre sentí que me iba a resbalar, que daba a la azotea. Entonces, y yo siempre me daba miedo asomarme a la azotea de noche. Y me acuerdo que yo siempre como que estaba aferrada a que las cortinas estuvieran cerradas porque no quería ver nada. Y veía la silueta de alguien.
Pero pues ya no vivo ahí. Ya para qué tener recuerdos de Vietnam. Sí, banda, creo que sí deberíamos hacer un episodio de gente sombra, de Shadow People o como la conozcan. Porque sí, o sea, son como muy interesantes los casos. Entonces vamos a buscar algunos en internet y pues ya saben, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia similar que le gustaría que contáramos, pues mándenosla por Instagram, por Facebook o a nuestro correo que está en Spotify y que pues todo el mundo se dio cuenta menos nosotros, o ya no nos acordábamos. Entonces sí, mándenos sus historias si tienen algo similar, alguna historia como con ese tema, o si no, si tienen una historia de lo que sea, mándenosla por ahí. Esperamos que les haya gustado este episodio un tanto pues paranormal, que pues creo que siempre hacen falta porque generalmente nos centramos más en el true crime, pero pues esperemos que también les guste este tipo de contenido y que hayan disfrutado de este episodio. A mí pues ya saben que en general como que no creo mucho en cosas similares, pero en específico, o sea, igual me gusta escucharlas y contarlas y demás, y como en este caso se me hacen muy interesantes porque creo que sí hay muchos casos similares, entonces se me hace más interesante cuando es un tema de este estilo. Pues sí, esperamos que ustedes también los haya dejado pensar, recordando quizá alguna experiencia que tenían bloqueada por ahí y que nos cuenten sus experiencias para ver si se sale un episodio de esto. Y recuerden que también pues estamos recibiendo sus sugerencias para temas paranormales, porque pues esos no abundan tanto, desafortunadamente. Sí, y bueno, ya saben, la siguiente semana por seguro van a tener episodio. Después de eso pues esperamos poder volvernos a juntar para grabar un par de episodios más. Si no es esta semana, pues hasta la otra, para tratar de que tengan al menos 4 episodios seguidos. Y pues esperamos poder retomar este tipo de rutina, digamos, para poder asegurarles pues episodio nuevo cada semana. Que de hecho, bueno, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Hace como 3 días publicamos una historia pues en las que simplemente les decíamos que ya esta semana iban a tener episodio nuevo y pues una disculpa por desaparecernos, pero pues ya saben, vida de adulto. Y queremos mandarle saludos a algunas personas que nos contestaron la historia. Primero pues a Marix Hernández, que ella siempre está como al pendiente en Facebook y en Instagram, siempre comenta los estados y cosas similares, y pues muchas gracias por estar al pendiente de nosotros y por escucharnos. Los tenemos muy presentes, en serio, gracias. Sin ustedes esto no sería lo mismo. Solamente estaremos hablando y pues ya. Perdón, falta alguien más de Instagram, también a Rubén Hoyos Flores, que igual también nos contestó la historia, y pues sí, muchas gracias también por escucharnos y por seguirnos. Y por último a David Cabrera, quien nos reclamó por habernos desaparecido, pero que también nos manda su cariño y que nos pide un saludo, así que un saludo fuerte de donde sea que estés. En México, desde que está en México. Aquí no, sí, saludos de México. No dijo qué parte de México. México tiene 31 estados y un ya no distrito federal, así que pero sí, gracias por estar al pendiente y de verdad discúlpenos por desaparecer, pero pues la vida adulta nos alcanza. Sí, tenemos preparado, estamos considerando hacer como un sitio web de sorbos. Pues díganos si les gusta la idea, porque pues ahora estamos como que empezando a planearlo. La idea es pues que encuentren ahí pues tanto los enlaces a los episodios como las fotos de todos los casos que hemos subido, y también como para que puedan encontrar, en caso de que haya quien diga yo no quiero escuchar los episodios, por ejemplo, de cosas paranormales, solo me interesan los de true crime o viceversa o algo similar, pues también que encuentren tenerles como un listado de estos son los episodios que tenemos de true crime, estos son los episodios que tenemos de cosas paranormales, o por ejemplo los diálogos no nocturnos también. Pero pues aún está en construcción, así que... Ajá, o sea, apenas estamos pues recientemente con la idea, entonces es algo que
que pues no estaría disponible tan pronto, pero pues lo tenemos considerado y díganos si les agrada la idea. Y pues ya saben, cualquier sugerencia o demás, pues igual también esperamos sus comentarios en Instagram, en Facebook, sus mensajes también, en YouTube. También hay gente que también nos comenta en YouTube. Y pues recuerden también seguirnos en Spotify y también recomendarnos a sus amigos y demás para que nos ayuden a llegar a más personas. Eso sería todo de nuestra parte. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.